Bueno, jóvenes, estamos una vez más con el tema de lo que son las conexiones de los motores trifásicos. En el dibujo actual tenemos un motor de 4 polos trifásico. Voy a eliminar algunas cosas acá. Ok, básicamente este sería el motor trifásico, donde tenemos 4 polos de la fase A, 4 polos de la fase B y 4 polos de la fase C. Esta sería aproximadamente la panorámica del motor visto internamente. Y aquí tenemos los mismos polos extendidos de una manera lineal. Okay. Si pueden ver, aquí tengo de color rojo los 4 polos A. Miren, 4 polos. Si me voy a esta otra parte de acá, tengo los 4 polos. Nótese que los polos de esta fase están enfrente uno del otro. Siempre les hago énfasis en esto. Entonces, teniéndolo ubicado los polos de la fase A, vamos a ver entonces ahora los polos de la fase B. Sería esto. Entonces aquí a la par tengo de una manera lineal siempre los polos de la fase B, que serían L2, y los tengo en esta otra posición. Ok, A, B, y si se fijan, los polos B están también enfrente, están opuestos entre ellos, están exactamente enfrente. Entonces aquí el campo magnético se movió de este punto a este punto, ya pegó un pequeño giro. Luego vamos con las bobinas de la fase C. Si ustedes se fijan detalladamente, tenemos 4 bobinas rojas, 4 bobinas azules y 4 grupos de bobinas verdes. Estos serían los polos del motor. Ahora, si hacemos un poquito de zoom, vamos a encontrar que cada una tiene su principio y su final. Principio, final, principio, final, principio, final, y así sucesivamente. Todos tienen su principio. Si yo hago un poquito de zoom, vamos a encontrarnos que tenemos los principios y finales. Entonces, una vez que yo tengo esto, voy a proceder a realizar las conexiones. ¿Cómo vamos a realizar las conexiones? Vamos a realizar la conexión por polos. Entonces, vamos a comenzar a dibujar las líneas. Tengo aquí el principio de la primera bobina y se va a llamar, esta punta sale y se llama T1. Entonces voy a la punta 2, al final. Permítanme un momentito, tengo problemas con el mouse. Ok, ahora sí. Entonces voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor lo que quiero hacer. Pero ok, está bien. Entonces el final de la siguiente bobina lo voy a conectar con el final, ¿sí? Y me queda este principio. Este principio que está aquí lo vamos a llamar T4. Entonces tengo T1 y T4. Ok.
Voy a agarrar dos grupos ahora de la fase, de la siguiente fase. Pero antes de continuar acá, vamos a irnos a esta parte del motor. Voy a agarrar el principio y lo voy a sacar. Lo voy a sacar acá. Y este lo vamos a llamar siempre T1. Entonces, este final que está acá, lo voy a buscar, a conectar con el final de la siguiente bobina que sigue. Sería esta. Y vamos a sacar esta punta. Entonces ahora voy a unir, perdón, aquí este final va con, según este diagrama, final con final. Entonces este final voy a unirlo con este final, inicio, centro, fin. Entonces este va a iniciar acá y va a terminar acá. Entonces, ¿qué debo de hacer ahora? Debo sacar el principio de esta bobina. Entonces aquí tendría las terminales. T4. Ahora voy con las siguientes bobinas. Como este principio me quedaba libre, este principio debería ir de con principio. Voy a irme al principio. Entonces, pues, ¿qué me queda aquí? Final libre. El final lo voy a conectar con el final de la siguiente bobina. Este principio lo voy a sacar. Entonces, a estas líneas todavía no le vamos a poner nombre. Tenemos T1 y T4. Si ustedes se fijan, de los cuatro polos de la fase A los hemos dividido en dos partes. Tengo la mitad, que son 2, para T1 y T4. Y tengo estos otros divididos en dos partes. Entonces, voy a hacer lo siguiente acá. Principio de esta bobina, lo voy a sacar. ¿Sí? Luego busco el final de esta bobina. ¿Sí? Que va conectado con el final del siguiente polo. Entonces voy a unir esos finales. Una vez que tengo esto, principio, ¿no? Principio. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo de nuevo esta otra parte de acá, el polo A, ya lo tengo conectado. Entonces, ahora voy a conectar el polo B. Que el polo B sería esta parte azul. Entonces, listo. Aquí vamos a hacer algo. No vamos a conectar el polo B. Vamos a comenzar con el polo C. ¿Por qué? El grupo de bobina C nos va a ser más fácil poder conectarlas. Ya van a ver ustedes por qué. Voy a cancelar esto. Estoy trabajando con AutoCAD, ¿verdad? Entonces aquí vamos a trabajar con líneas de 2. Vamos a activar esta capa. Capas.
Listo. Entonces voy a salir de la capa C y voy a salir acá. Tengo el principio de la línea. Esta línea casi no se ve, voy a cambiarle el color a esa capa. Vamos a ponerle un color negro. Listo. Tengo este principio que voy a dar una terminal. Como esta es la bobina C, lo vamos a llamar T3. ¿Por qué? Porque esta línea de la bobina B la vamos a llamar T2. Entonces, T3 sale de este principio, tengo un final y voy a unirlo con este final. Entonces, como T1 hacía el recorrido y terminaba en T4, entonces T3 va a terminar en T6. T3 pasa por estas líneas, el recorrido de la corriente, pasa de principio a final hacia derechas, final con final, va hacia izquierdas y tengo T6. Entonces, ubicándonos un poquito acá dentro del dibujo, vamos a trabajar con estas bobinas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar de nuevo el principio, ¿sí? Voy a sacar este final y voy a ir a buscar el otro final de la siguiente bobina para que se cumplan principios con principios y final con final. Aquí ya tengo este final, voy a unirlo. Ya tengo principio, entra, el principio dijimos que se llamaba, T3. Entonces este T3 va al final y se va a unir con la línea que tenemos aquí, que sería T6, pero no lo encuentro. Okay, aquí está. Voy a sacar esta línea y T6 lo arrastro. No importa. Listo. Entonces ya aquí tengo este grupo T1 y T4. Tengo este grupo de dos bobinas T3 y T6. Entonces, como ya tengo dividido en dos partes, en la primera mitad de la fase C, voy a sacar la otra mitad de la fase C. Siempre principio, va la línea, final, más con final, y este principio iría también a línea. Y listo. Entonces, la fase C la tengo marcada, ¿sí? Con
fase C la tengo marcada con T3 y T6 y tengo la otra parte lista para marcar también, conectada de la misma manera, solo que lo dividí en dos partes el devanado. Ya vamos a ver por qué lo hacemos esto. Bueno, teniendo esto conectado, vamos a sacar entonces la otra fase, los otros dos grupos acá en el motor. Voy con el principio, lo saco, vamos a mover un poquito acá. Okay. Lo voy a ajustar un poquito acá. Principio, entonces este final lo dejo listo para buscar el empalme con la otra bobina y este final va a venir con este de acá. Entonces ahora los voy a unir, final con este final. ¿Y qué me está quedando libre de esta bobina? Un principio. Estos principios todavía no les estoy dando nombre porque quiero explicarles cómo sacamos los nombres. Entonces tenemos T1, T3, T4 y T6. Ahora ya tenemos conectadas y subdivididos los cuatro polos, 2 y 2. Entonces ahora vamos a comenzar con la parte de las bobinas C, perdón, las bobinas B, que son las L2. Entonces vamos a trabajar acá. Ok. Bueno, aquí tenemos conectada entonces la fase A dividida en dos grupos, T1, T4, y tenemos los otros dos grupos que ya les vamos a dar nombre a estos. Ya les voy a explicar de dónde salen los nombres. Ahora tenemos conectado el grupo C, que sería T3, principio, final con final, y el otro principio va a ser T6. El siguiente subgrupo sería este principio, ¿sí?, que va final con final, y el principio sale a una terminal también. Ok, ahora vamos a trabajar con la fase B, pero en la fase B no vamos a comenzar acá, porque si comenzamos acá tenemos que la corriente T1 de este polo entra de izquierda a derecha. Entonces nosotros ocupamos que este polo sea de derecha a izquierda, en esta dirección. O sea que si pudiéramos dibujar una flecha en sentido y que en esta la corriente quede opuesta. ¿Para qué? Para que quede la polaridad correcta dentro del motor. Entonces, ¿qué pasa? Si para que este entre por acá, pasa por principio y llega al final. Pero en este otro, si conectamos el principio, estaría entrando por la de izquierda a derecha y ocupamos que entre de derecha a izquierda. Entonces no voy a comenzar por este polo, voy a comenzar por este otro de acá. Ya van a ver cómo queda. Y este lo vamos a llamar T2, porque esas son las dos entradas de corriente. T2 llega y pasa por el principio, final va a ir con este final. Voy a volver a hacer la línea, final, final con final, y principio con principio. Este es T2, pasa ese recorrido y salimos. Este lo vamos a llamar T5. Entonces tenemos T1, T2 y T3, que serían las entradas de corriente. Ok, hoy sí. Entonces tenemos T1,
pasa por la bobina A de izquierda a derecha, pasa por la bobina B de derecha a izquierda y sale a T4. Tenemos T2 que pasa por el principio a la derecha, pasa por acá, va a la izquierda y sale por T5. Luego tengo T3 es esta línea azul. Vamos a T3 es esta línea azul que entra por principio, sale por final y sale a un T6. Ahora aquí, si ustedes se fijan, ya tengo conectado la bobina B en su grupo, pero me hace falta conectar este otro grupo, ¿sí? Entonces voy a tomar este principio y lo voy a conectar. Luego me está quedando libre el final. Quiero ver algo aquí con las capas. Líneas 3. Una vez que tengo entonces este final, lo voy a dibujar y lo voy a llevar. Quiero ver si puedo sacarlo por aquí y lo vamos a llevar a este. Como tengo un final, lo voy a llevar a este final. A este final y este principio lo voy a llevar acá y lo tengo. Entonces quiero que vean algo aquí. En la bobina B, la fase B, no comencé en esta de acá, comencé en la que sigue. ¿Por qué razón? Para que se me haga más fácil conectar la corriente. Entonces, de nuevo, T2 pasa por la bobina B de derecha a izquierda. Luego viene, pasa por esta otra bobina de izquierda, de derecha opuesta, de derecha a izquierda y sale a T5. El otro grupo es este. Vamos a pintar en color azul. Vamos a darle aquí propiedades. Vamos a esperar que responda. Vamos a ponerlo acá azul. Listo. Entonces esta otra bobina, como les explicaba, salió de final, principio y tengo el T5. En esta otra viene desde el principio, entra de izquierda a derecha, sale, entra por el final y sale por el principio. Esta flecha que tenemos acá corresponde a la dirección de la corriente que ahora está tomando. Ahora vamos con lo que son el nombre de las terminales. Como tengo T6, llegué hasta T6 con la primera mitad, llegué desde T1 hasta T6. T1, T2 y T3 son las entradas de corriente, son las tres puntas que van a la fase. O sea que a la hora que estas tres puntas irían T1, T2 y T3 irían al breaker. T4, T5 y T6, dependiendo del diseño del motor, saldrán o no saldrán. Bueno, entonces vamos a darles nombres. ¿Qué tendríamos?
tengo acá T7, T8 y T9. Bueno, continuando, entonces decía que teníamos en la primera mitad tenemos de T1 a T6. En la segunda mitad tendríamos T7, T8 y T9, que son las entradas, y T10, el compañero de T7, T11 y T12. Entonces, si me voy aquí al motor, ya tengo T1, T2, perdón, T1 que sale con T4. Entonces el compañero de T4, si nos vamos a ver el otro dibujo que tenemos por acá, el compañero de T4, le damos el T4, lo tenemos. La otra parte empieza con T7, que sería esta de acá. Entonces lo vamos a llevar acá. T1, T2, T4 y T7 va a terminar en T10. Ok, teniendo estas conexiones, vamos ahora a trabajar con T3 que ya teníamos. T3 termina en T6, T3 termina en T6. La otra mitad de la parte C comienza en T9, entonces por T9 lo voy a arrastrar, el otro principio, y esta otra parte va a ser T12. Entonces ya vamos a hacerle un diseño, un análisis a lo que estuvimos haciendo para que analicemos cómo quedan las corrientes. Ahora entonces me toca trabajar con la bobina de la parte B. Como les comentaba, no vamos a comenzar acá, porque la tenemos en medio de los dos, T1 y T3. Esta bobina la tenemos en medio de los dos principios. Entonces, donde estoy haciendo clic aquí, entonces no voy a trabajar con esta que está en medio, voy a trabajar con la que sigue. Entonces, capas de la parte B, listo. Entonces comienzo acá, principio, este final va con este, y este final voy a buscar el final que iría con esta parte de acá. Entonces ahora voy a unir y ahí lo tengo. Entonces, ¿qué me está quedando? Este principio, que lo voy a sacar también de aquí. Entonces, este sería, como es de la fase B, este lo vamos a llamar T2. Bueno, entonces este otro que tengo aquí, este T2, lo voy a llevar para acá. Entonces T2 hace recorrido acá y termina en T5. Este T5 entonces ya lo tengo listo, ya tengo las primeras dos partes de la bobina. Ahora voy con continuando la otra mitad, que sería este principio, este final, lo voy a sacar acá y voy a buscar el otro final. Listo. Entonces lo voy a unir
Entonces tengo el principio, final, que se unió con final, y este principio sale. ¿Qué voy a tener aquí entonces? Voy a tener T8 unido con T11. Y de esta manera salen todas las terminales del motor.